El suelo de hormigón de la unidad 47 se sentía frío bajo las rodillas de Mia, mientras miraba fijamente la caja metálica escondida detrás de muebles mohosos y ropa podrida. $20. Eso era todo lo que le quedaba cuando pujó por este trastero, rezando por algo, cualquier cosa que pudiera vender para mantener las luces encendidas un mes más. Su bebé nacería en 6 semanas y llevaba 3 meses de retraso en el pago del alquiler. Lo que encontró no era un tesoro, era terror. Dentro de la caja oxidada había fotografías, documentos y pruebas de asesinatos que llevaban 30 años sin resolverse. Asesinatos cometidos por hombres que ahora eran jueces, senadores y directores generales, hombres que lo tenían todo que perder. A Maya le temblaban las manos al darse cuenta de que el anterior propietario no había abandonado este trastero, lo habían silenciado. Ahora su teléfono no paraba de sonar con llamadas de números desconocidos. Coches negros habían empezado a seguirla a casa y la mujer de la tienda de comestibles le había estado preguntando por su embarazo. Acababa de verla de nuevo, observándola desde el otro lado del aparcamiento. ¿Hasta dónde llegarían los hombres poderosos para enterrar el pasado? ¿Podría una mujer embarazada y sin dinero sobrevivir lo suficiente como para sacar a la luz la verdad? Antes de volver al programa, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Ma respiraba entrecortadamente mientras se agachaba en la tenue luz que se filtraba a través de las bombillas fluorescentes del almacén. El bebé le daba fuertes patadas en las costillas, como si sintiera su pánico. Con manos temblorosas, intentó cerrar la caja metálica, pero no sin antes echar un vistazo a otra fotografía que le revolvió el estómago. Una joven, de unos 19 años, con los ojos aterrorizados y marcas de quemaduras de cuerda alrededor de las muñecas. La subasta había parecido una intervención divina. 3 horas antes, Maya había llegado a Sunset Storage con su último billete de $20 doblado en el bolsillo, con la esperanza de que algún trastero olvidado contuviera algo valioso, muebles que pudiera vender, aparatos electrónicos que aún funcionaran, joyas que alguien hubiera pasado por alto, cualquier cosa que le permitiera ganar otra semana. El subastador apenas había echado un vistazo al trastero 47, sobre todo ropa y muebles viejos. Había anunciado, cortando el candado con unas tenazas. ¿Alguien ofrece $10? Nadie más se había molestado a empujar. La tímida voz de Ma, gritando 20, había resonado en el pasillo vacío. Los demás postores habían pasado a trasteros más prometedores, dejándola sola con su desesperada compra. Había pasado la primera hora revisando ropa dañada por el agua y muebles rotos, sin encontrar nada más que moho y decepción. El bebé había estado inquieto, haciéndole doler la espalda al agacharse y enderezarse, mover cajas, buscar cualquier cosa de valor. Estaba a punto de rendirse cuando se fijó en que el armario del rincón trasero estaba extrañamente apoyado contra la pared. Moverlo le había costado todas sus fuerzas. Detrás, envuelta en una sábana amarillenta, estaba la caja fuerte. La cerradura ya estaba rota, abierta como una boca esperando para hablar. En su interior, unas carpetas de manila organizadas con obsesivo cuidado contenían fotografías, recortes de periódico, notas manuscritas y lo que parecían informes policiales. Pero no se trataba de documentos oficiales. Eran copias anotadas con tinta roja por alguien que había estado siguiendo un patrón. 5 mujeres, todas jóvenes, todas encontradas asesinadas entre 1991 y 1994. Todos los casos habían quedado sin resolver, a pesar de las prometedoras pistas. Mir reconoció inmediatamente 2 nombres de los archivos: el detective Richard Hawthorne, ahora jefe de policía, y el fiscal adjunto Marcus Fleming, que acababa de anunciar su candidatura a gobernador. Las notas manuscritas contaban una historia diferente a la de los informes oficiales. Alguien había estado investigando a estos hombres, construyendo un caso que los relacionaba no solo con los asesinatos,
sino con una red de corrupción que llegaba a todos los niveles del gobierno local. Fechas, lugares, declaraciones de testigos que nunca se habían archivado, pruebas que habían desaparecido misteriosamente. En el fondo de la caja, una carta dirigida a quien la encontrara lo explicaba todo. El autor, un investigador privado llamado Thomas Chen, había sido contratado por la familia de una de las víctimas cuando la policía dejó de investigar. Lo que descubrió le costó todo: su licencia, su matrimonio, su vida. Ahora me están vigilando, concluía la carta. No viviré para ver que se haga justicia, pero quizá alguien más tenga el valor de terminar lo que yo empecé. Maya buscó a Thomas Chen en Google con su teléfono. Desaparecido desde enero de 2003. Su cuerpo fue encontrado 3 meses después en el río. La muerte se dictaminó como suicidio. Ahora, sentada en el trastero con el peso de 3 décadas de secretos en su regazo, Maya entendía por qué. No eran solo casos sin resolver. Eran verdades enterradas que hombres poderosos habían matado para proteger. Y ella se había convertido en la única persona viva que podía sacarlas a la luz. Su teléfono volvió a vibrar. Número desconocido. Dejó que saltara el buzón de voz, pero el sonido le hizo darse cuenta de lo expuesta que estaba. El almacén tendría registros de quién había comprado cada trastero. Si alguien venía a buscar la investigación de Thomas Chen, la encontrarían. Maya se puso de pie con dificultad. Su vientre embarazado hacía que cada movimiento fuera incómodo. Necesitaba salir de allí. Necesitaba pensar. Necesitaba averiguar qué hacer con la información que podía salvarla. Económicamente o matarla. Afuera, se cerraron las puertas de los coches en el aparcamiento. El candado oxidado se dio con un chasquido satisfactorio, y el corazón de Mia latía con fuerza mientras subía la puerta metálica. La luz del sol se filtró en el espacio de 10 kHz 12, iluminando años de polvo acumulado que bailaba en el aire. Lo primero que le llamó la atención fue el olor: naftalina, cuero viejo y algo ligeramente dulce que le revolvió el estómago. «Enhorabuena por tu victoria», gritó Jerry, el subastador, que ya se dirigía hacia la siguiente unidad. «Tienes 24 horas para vaciarlo». Maya asintió distraídamente, con la atención fija en el contenido que tenía ante sí. Había cajas de cartón apiladas desde el suelo hasta el techo, a lo largo de la pared trasera, algunas combadas por el paso del tiempo y los daños causados por la humedad. Unos cuantos muebles se escondían en las sombras. Una mesa de comedor con una pata más corta que las demás, una mecedora con el asiento roto y lo que parecía un viejo sillón de mimbre que había visto mejores décadas. Sacó la linterna de su teléfono y entró, arrepintiéndose inmediatamente de llevar chanclas cuando algo crujió bajo sus pies, quizás vidrio o simplemente escombros antiguos. El bebé dio una patada como si sintiera su inquietud, y Mia se llevó una mano protectora al vientre. «Encontremos algo valioso aquí, pequeño», susurró. «Mamá necesita un milagro». Las primeras cajas no contenían más que decepciones, sábanas amarillentas que se deshacían al tocarlas, novelas románticas de los años 80 con las páginas deformadas y una colección de figuritas de cerámica que alguien había apreciado, pero que no tenían ningún valor de reventa. El optimismo de Mir comenzó a desinflarse como un globo pinchado. A continuación, le llamó la atención el armario. Su acabado de madera oscura estaba rayado y descolorido, pero la artesanía parecía sólida. Quizás un anticuario estaría interesado. Tiró de las puertas, esperando que se abrieran fácilmente, pero estaban cerradas con llave. Justo debajo de las manijas había una pequeña cerradura. Maya pasó los dedos por la parte superior del armario, con la esperanza de que el anterior propietario fuera de los que escondían las llaves de repuesto en lugares obvios. Nada. Probó el único cajón de la mesa del comedor, vacío, salvo por insectos muertos y pelusas. La mecedora no contenía nada más que un resorte roto que le pinchó la palma de la mano cuando buscó debajo del cojín. Con la frustración en aumento, volvió a las cajas.
El tiempo era dinero, y ella no tenía ni uno ni otro que perder. El bebé volvió a dar una patada, esta vez con más insistencia, y Mia se detuvo para recuperar el aliento. Las náuseas matutinas, que se suponía que habían terminado con el primer trimestre, habían vuelto a aparecer últimamente, especialmente cuando estaba estresada, lo cual era constantemente. En la esquina, parcialmente oculto detrás de una pila de cajas, vio algo que le aceleró el pulso. Una pequeña caja de joyas descansaba en un estante, con la superficie incrustada con lo que parecía nácar. Aunque el contenido fuera bisutería, la caja en sí podría tener algún valor. Maya la bajó con cuidado, sorprendida por su peso. La tapa se abrió suavemente, revelando un interior de terciopelo rojo y una pequeña bailarina que ya no giraba, pero entre las ranuras de los anillos había algo que le cortó la respiración, una pequeña llave de latón. Su mirada volvió rápidamente al armario. La llave se deslizó en la cerradura como si estuviera destinada a estar allí, girando con un suave clic que parecía anormalmente fuerte en el espacio reducido. Las manos de Mia temblaban ligeramente mientras abría las puertas, esperando que salieran más trastos. En cambio, se encontró contemplando hileras ordenadas de ropa colgada, protegida por fundas de plástico, ropa de mujer por lo que parecía, con estilos que gritaban los años 90. Debajo de la ropa, el fondo del armario estaba lleno de cajas de zapatos. Maya levantó una de las fundas y entrecerró los ojos para ver el vestido que había dentro. Era una prenda preciosa, de seda azul oscuro con delicados abalorios que reflejaban la luz. El tipo de vestido que alguien llevaría a un evento importante. Miró la etiqueta y casi se le cae la funda. Vera Wang. Aunque tuviera más de 20 años, aún podía tener valor. Animada, se arrodilló torpemente y sacó una de las cajas de zapatos, esperando encontrar unos zapatos de tacón de diseño a juego con el vestido. En cambio, la caja estaba llena de fotografías, cientos de ellas, algunas sueltas y otras en álbumes. Maya cogió algunas y estudió los rostros de desconocidos en fiestas, bodas y reuniones familiares. Una foto la hizo detenerse. Una joven de cabello oscuro y ojos risueños estaba de pie junto a un hombre vestido con smoking. La mujer llevaba el vestido azul que Maya acababa de descubrir. Parecían felices y enamorados, tal y como Maya había imaginado que ella y Derek estarían en su propia boda. Estaba a punto de devolver la foto a su sitio, cuando algo en el rostro del hombre le llamó la atención. Lo había visto antes, pero ¿dónde? Maya acercó la foto a la luz y estudió sus rasgos con más detenimiento. El reconocimiento la golpeó como un golpe físico. Conocía ese rostro, no personalmente, sino por los periódicos, por las noticias, por el tipo de cobertura que se da a cierto tipo de personas. Gente rica, gente poderosa, el tipo de gente que aparece en los titulares cuando desaparece. Las manos de Maya comenzaron a temblar mientras buscaba otra foto, y otra, cada una de las cuales confirmaba lo que ella esperaba que fuera solo su imaginación jugándole una mala pasada. Pero la imaginación no podía explicar lo que encontró en el fondo de la caja. Un carné de conducir que debería haber sido declarado perdido hacía 23 años. El sobre de Manila parecía más pesado de lo normal, mientras Mia conducía de vuelta a su pequeño apartamento, con las manos temblorosas sobre el volante. El contenido del trastero estaba empaquetado en el asiento trasero. Muebles viejos que quizá podría vender, ropa vintage que podría sacar algo de dinero en internet y ese maldito sobre que le revolvía el estómago cada vez que lo veía por el retrovisor. Estuvo a punto de tirarlo 3 veces durante los 20 minutos que tardó en llegar a casa. Casi se detuvo y lo arrojó a un contenedor de basura detrás de una gasolinera. Casi se convenció de que lo que hubiera dentro no era problema suyo. Pero eran $20. Sus últimos $20 le habían comprado este misterio, y no podía permitirse desperdiciar nada que pudiera tener valor. El pasillo del edificio de apartamentos olía a cigarrillos
y col hervida. La televisión de la señora Chen resonaba a través de las finas paredes mientras Maya subía las escaleras. Cada paso le provocaba dolor en la zona lumbar. Estaba embarazada de 7 meses y le dolía todo: los pies, las articulaciones, su orgullo. Dentro de su estudio, dejó el sobre la mesa plegable que le servía tanto de comedor como de escritorio. El espacio apenas medía 37 metros cuadrados, con una cama abatible que no se plegaba del todo, una cocinita con un frigorífico que chirriaba y un cuarto de baño tan pequeño que tenía que girarse de lado para cerrar la puerta. En 2 meses, de alguna manera, tendría que acomodar a un bebé. Maya preparó café instantáneo con agua del grifo que calentó en el microondas y se sentó para enfrentarse a lo que Harold Winston había escondido. El sello del sobre se había aflojado con el paso de las décadas. Dentro encontró una pila de fotografías en blanco y negro, cada una de las cuales hacía que su café le supiera más amargo. La primera foto mostraba a una mujer joven, de unos 20 años, con el pelo oscuro y una sonrisa brillante. Estaba sentada en lo que parecía un muelle, con las piernas colgando por el borde, y llevaba un vestido de verano, lo que sugería que la foto había sido tomada en esa estación. Alguien había escrito Linda, julio de 1987, en el reverso con una letra cuidada. Las siguientes fotos contaban una historia diferente. Linda ya no sonreía, tenía la cara magullada y un ojo hinchado y cerrado. Las fotos estaban tomadas en lo que parecía ser un sótano o un garaje. La luz del techo era muy intensa y proyectaba sombras nítidas. Linda tenía las manos atadas a la espalda. A Mia se le cortó la respiración al hojear las fotos restantes. Documentaban algo horrible, metódico. El estado de Linda se deterioraba. Sus ojos se volvían más desesperados, más resignados. La última fotografía solo mostraba una tumba poco profunda en un suelo arenoso, junto a lo que parecía un lago o un gran estanque. Debajo de las fotos había un recorte de periódico doblado, amarillento y quebradizo. El titular decía: mujer local desaparecida tras una cita. El artículo estaba fechado el 15 de agosto de 1987 y procedía del Millbrook Gazette. Linda Hastings, de 23 años, había desaparecido tras salir con alguien que había conocido en un bar. Su coche fue encontrado abandonado cerca del lago Crater. La policía sospechaba que se había caído y ahogado, pero su cuerpo nunca fue recuperado. A Maya le temblaban las manos mientras leía el artículo 2, 3 veces. Linda Hastings no se había ahogado. Alguien había tomado estas fotografías como trofeos y las había guardado todos estos años en un trastero que Harold Winston había estado pagando. Una tarjeta de visita cayó de entre los pliegues del recorte de periódico. Winston Construction, Harold Winston, propietario con domicilio en Millbrook, a unos 50 kilómetros al norte. El mismo Harold Winston, cuyas posesiones había comprado por $20. Maya cogió su portátil y buscó a Harold Winston. El obituario fue fácil de encontrar. Había fallecido hacía solo 6 semanas. Ataque al corazón, sin familiares directos. El trastero había quedado sin pagar y finalmente se subastó para recuperar los gastos. A continuación, buscó a Linda Hastings. Había algunas páginas conmemorativas creadas por familiares a lo largo de los años para mantener vivo su recuerdo. Una hermana en Portland que todavía publicaba en Facebook cada año el cumpleaños de Linda. Padres que murieron sin saber nunca lo que le había pasado a su hija. El teléfono de Ma vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Tenemos que hablar de lo que has encontrado hoy. La taza de café se le resbaló de los dedos y se rompió en el suelo de linóleo. El café caliente le salpicó los tobillos mientras miraba la pantalla. Otro mensaje. No hagas ninguna tontería. Alguien te está vigilando. Maya corrió hacia la ventana y miró a través de las persianas hacia el aparcamiento de abajo. Había un sedán oscuro al otro lado de la calle, demasiado caro para ese barrio. No podía ver a través de las ventanas tintadas, pero sentía que la observaban. Su teléfono volvió a vibrar. Se suponía que Harold se llevaría ese secreto a la tumba. Ahora es tu problema. Maya se alejó de la ventana, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Pensó en llamar a la policía,
¿Pero qué les diría? Que había comprado pruebas de un asesinato cometido hacía décadas en una subasta de trasteros y que ahora alguien la estaba amenazando. El bebé dio una patada tan fuerte que la hizo jadear. Se llevó la mano al vientre, sintiendo la diminuta vida que había dentro de ella, inocente, dependiente de que tomara las decisiones correctas. Pero, ¿cuál era la decisión correcta cuando todas las opciones parecían hundirse cada vez más en arenas movedizas? Las luces fluorescentes de la cafetería lo bañaban todo con un resplandor amarillento y enfermizo, haciendo que el café de la taza de Maya pareciera aceite de motor. Llevaba 2 horas sentada en la misma mesa, saboreando la única taza que podía permitirse, mientras el sobre de Manila ardía como un carbón encendido en su mochila a su lado. Las fotografías seguían allí. Las había comprobado 3 veces. Detective Ray Castanos, el nombre grabado en la tarjeta de visita que había encontrado detrás de una de las fotos. Una rápida búsqueda en Google con el wifi del restaurante le había dado como resultado una necrológica de 2019. Ataque al corazón. Le sobrevivieron su esposa y sus 2 hijas. El artículo mencionaba sus 30 años de carrera en la Policía Metropolitana, su reputación de no dejar nunca un caso sin resolver. A Mir le temblaban los dedos mientras sacaba su teléfono de nuevo y se desplazaba por los resultados de la búsqueda. La mayoría eran elogios rutinarios, anuncios de jubilación, premios por servicios comunitarios, pero, escondido en la tercera página de los resultados, encontró un pequeño artículo de un periódico local con fecha de 6 meses antes de la muerte de Castanos. Detective jubilado investiga un caso sin resolver por su cuenta. Su corazón latía con fuerza mientras leía. Castanos había estado investigando la desaparición de Rebeca Martínez, una estudiante universitaria de 22 años que había desaparecido en 1987. La investigación oficial no había llegado a ninguna parte. No había cadáver, ni sospechosos, ni pistas. Pero Castanos creía que había sido asesinada y había pasado su jubilación persiguiendo fantasmas. Rebeca Martínez. Maya se quedó mirando la foto granulada que acompañaba al artículo. Una joven de cabello oscuro y ojos brillantes que llevaba una sudadera de la universidad. Parecía tan viva, tan llena de posibilidades. Nada que ver con las fotos de la escena del crimen, escondidas en el bolso de Mia. La campana de la puerta del restaurante sonó, y Mia levantó la vista para ver a un hombre con una chaqueta oscura que oteaba la sala. Sus miradas se cruzaron durante una fracción de segundo, antes de que él apartara la vista, pero algo frío le recorrió la espalda. Lo había visto antes en el almacén, de pie junto a un sedán blanco, mientras ella cargaba cajas en su coche. A Mia se le cortó la respiración. Se obligó a mirar su teléfono para parecer despreocupada, pero con el rabillo del ojo siguió sus movimientos hasta una mesa cerca de la puerta. Pidió un café, pero no dejaba de mirarla. Piensa. Las fotografías demostraban que Rebeca Martínez había sido asesinada. Alguien la había matado, descuartizado y ocultado las pruebas. Pero ¿por qué un detective guardaría fotos de la escena del crimen en un trastero a menos que las hubiera robado? A menos que la investigación oficial se hubiera visto comprometida. La mente de Mia barajó rápidamente las posibilidades. Corrupción, encubrimiento, alguien con suficiente poder como para enterrar una investigación por asesinato y mantenerla oculta durante 30 años. Alguien que podría seguir vivo, seguir siendo poderoso, seguir siendo peligroso. El hombre de la otra mesa estaba hablando por teléfono, con una voz demasiado baja para oírla, pero sus ojos seguían buscándola cada pocos segundos. Maya tenía las palmas de las manos sudorosas. Tenía que irse, pero ¿a dónde podía ir? Su apartamento le parecía ahora una trampa. Ningún lugar le parecía seguro. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Tenemos que hablar. Tienes algo que no te pertenece. El hielo inundó sus venas. Maya levantó la vista y vio al hombre guardando el teléfono, sonriéndole con toda la calidez de un tiburón. Agarró su mochila y se puso de pie, luchando contra el impulso de correr al baño.
Podía salir por la puerta trasera, suponiendo que este lugar tuviera una. Maya caminó con la mayor naturalidad posible, pero sus piernas parecían de goma. El pasillo que conducía a los baños era estrecho y estaba poco iluminado. Mia empujó la puerta del baño y buscó inmediatamente otra salida. No había ventanas ni salidas. Estaba atrapada. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Huir solo lo hará más difícil. A Maya le temblaban las manos mientras llamaba al 911. Pero cuando el operador respondió, ¿qué podía decir? Que había encontrado pruebas de un asesinato cometido hacía décadas. ¿Que alguien la estaba siguiendo? No tenía pruebas de que él quisiera hacerle daño, y explicar lo de las fotos llevaría demasiado tiempo. Colgó y trató de pensar. Las fotos eran pruebas, pero ¿pruebas de qué exactamente? ¿Del asesinato de Rebeca Martínez? Sí, pero también, potencialmente, pruebas de un encubrimiento que llegaba hasta el propio departamento de policía. ¿En quién podía confiar? Se oyeron pasos en el pasillo. Maya se pegó a la pared del fondo, agarrando su mochila. La puerta del baño se abrió con un chirrido. Maya Chen. La voz del hombre era tranquila, casi amable. Entró y ella vio que no era grande ni tenía un aspecto particularmente amenazador. Era de mediana edad, estatura media, y llevaba gafas de montura metálica. Podría haber sido contable o profesor. Me llamo William Cross, dijo, cerrando la puerta tras de sí. Trabajo para unas personas a las que les preocupa mucho lo que has encontrado en ese trastero. Están dispuestas a ser generosas a cambio de esos objetos. La voz de Mir salió en forma de susurro. ¿Cómo sabes mi nombre? Cross sonrió. Sabemos mucho sobre ti, Maya. Tu situación financiera, tu embarazo, lo desesperadamente que necesitas dinero. Metió la mano en la chaqueta y Maya se tensó, pero solo sacó un sobre. $50,000 en efectivo. Todo lo que tienes que hacer es entregar lo que has encontrado y toda esta desafortunada situación desaparecerá. Maya se quedó mirando el sobre. $50,000 lo resolverían todo, pero la cara de Rebeca Martínez flotaba en su mente. Joven, esperanzada, asesinada. ¿Y si digo que no? La sonrisa de Cross, no. Se alteró, pero algo depredador brilló en sus ojos. Esperemos que seas más inteligente que eso. La carpeta de Manila temblaba en las manos de Meyer, mientras esparcía su contenido sobre la mesa de la cocina. La luz fluorescente del techo proyectaba sombras duras sobre las fotografías, haciendo que la escena fuera aún más grotesca de lo que ya era. Contó un total de 12 fotos, cada una más condenatoria que la anterior. La primera mostraba a una joven, de unos 19 o 20 años, con cabello oscuro y ojos amables. Ella reía por algo fuera de cámara, completamente ajena a que ese momento se convertiría en la prueba de sus últimos días. Las fotos siguientes narraban una progresión horrible. Aparecieron moretones, la luz se apagó en sus ojos hasta la última imagen, que hizo que a Mia se le revolvió el estómago y la llevó corriendo al baño. Cuando regresó, sus manos aún temblaban por las náuseas matutinas y el horror. Se obligó a examinar los documentos, informes policiales de 1987, expedientes de personas desaparecidas y, enterrada bajo todo lo demás, una confesión manuscrita que le heló la sangre. No puedo seguir viviendo con lo que le hicimos a Jennifer Walsh. Bobby dice que tenemos que guardar silencio, pero yo veo su cara todas las noches. Nunca quisimos llegar tan lejos. Se suponía que era una broma, algo para darle una lección por rechazarlo. Pero cuando ella se defendió, la confesión estaba firmada por Eddie Kovac y fechada 3 semanas después del último informe policial. El corazón de Ma latía con fuerza al darse cuenta de lo que tenía entre manos. No era solo la prueba de un delito, era la prueba de un asesinato que se había encubierto durante más de 3 décadas. Cogió su portátil y buscó a Jennifer Walsh. El caso de la persona desaparecida había sido noticia en 1987. Jennifer era una estudiante universitaria de primer año que desapareció después de salir de su residencia para encontrarse con alguien con quien había estado saliendo. Su cuerpo nunca fue encontrado. El caso quedó sin resolver. Después de 6 meses, los dedos de Maya volaron sobre el teclado, buscando a Eddie Kovac y a cualquier persona llamada Bobby
de ese período. Lo que encontró la hizo hundirse en su silla. Edward Kobach había muerto en un accidente de coche solo 6 meses después de escribir la confesión. El informe del accidente era breve y clínico. Choque de un solo vehículo, noche lluviosa, posible fallo mecánico, pero fue el otro nombre lo que le cortó la respiración. Robert Bobby Chen se había convertido en un exitoso hombre de negocios. Su foto le sonreía desde una docena de imágenes de galas benéficas y artículos de revistas de negocios. Era propietario de la mitad de los inmuebles comerciales del condado y recientemente había anunciado su candidatura a la alcaldía. Maya se quedó mirando la pantalla, encajando las piezas. Alguien con tanto dinero y poder no dudaría en matar para proteger su secreto. ¿Pero por qué estaba esta prueba en un trastero? ¿Quién la había guardado todos estos años? Hojeó los papeles restantes y encontró la respuesta. Un recibo de Metzky Koenig a Self Storage, pagado anualmente mediante transferencia bancaria automática desde una cuenta perteneciente a Patricia Kobach. La madre de Eddie había guardado la confesión de su hijo, esperando que, el momento adecuado, la justicia, o simplemente había tenido demasiado miedo para actuar. El obituario que encontró Mia confirmó sus sospechas. Patricia Kobach había fallecido hacía 3 meses. Su muerte había provocado la subasta del trastero al dejar de pagarse. El teléfono de Mia vibró. Número desconocido. Deja de investigar, o tu bebé no vivirá para ver la luz del día. Sus manos se posaron protectoras sobre su vientre mientras el miedo la atravesaba como agua helada. Sabían dónde vivía. Sabían que estaba embarazada. ¿Cuánto tiempo llevaban vigilándola? Cogió las pruebas y las guardó en la carpeta, con la mente a 1000 por hora. No podía ir a la policía. Probablemente Bobby Chen tenía contactos allí, y aunque no los tuviera, ¿quién la creería? Una mujer embarazada, desesperada, con antecedentes penales frente a un pilar de la comunidad que se presentaba a alcalde. Pero no podía ignorarlo. Jennifer Walsh merecía justicia, y ahora Maya estaba atrapada en la misma red que había matado a Eddie Kobach hacía 35 años. Llegó otro mensaje. Trae todo al antiguo almacén de Riverside. Muelle 7. Ven sola. 1 hora. Ma miró fijamente el mensaje, sabiendo que era una trampa, pero sin ver otra alternativa. Si huía, la perseguirían. Si se quedaba, irían a por ella. Al menos en el almacén podría tener la oportunidad de negociar. Fotografió todos los documentos con su teléfono y los subió a una cuenta de almacenamiento en la nube. Luego, redactó un correo electrónico a 3 periodistas diferentes con instrucciones de abrir los archivos si le pasaba algo. No era mucha protección, pero era algo. Mientras se preparaba para salir, Maya se vio en el espejo del pasillo, pálida, asustada, pero decidida. Había apostado sus últimos $20 en ese almacén, esperando un milagro. En cambio, se había encontrado con una pesadilla, pero tal vez, solo tal vez, esa pesadilla podría convertirse en la de otra persona si era lo suficientemente inteligente como para sobrevivir a las próximas horas. Cogió sus llaves y se adentró en la noche, llevando consigo las pruebas de un asesinato hacia lo que podría ser su propia ejecución. Las manos de Mia temblaban mientras extendía las fotografías sobre la mesa de la cocina. Cada imagen, una ventana a una pesadilla de hacía 30 años. El bebé pateaba inquieto, como si sintiera su angustia. Ella presionó una palma contra su vientre, tratando de calmar a ambos. El trastero había sido una apuesta con sus últimos $20. Ahora se preguntaba si había ganado o perdido todo. Su teléfono vibró. Número desconocido. Hola. El silencio se extendió por la línea. Luego una voz de hombre, baja y mesurada. Has encontrado algo que no te pertenece. La sangre de Maya se heló. ¿Quién es? Alguien que lleva mucho tiempo buscando esos objetos. Creo que deberíamos vernos. Colgó inmediatamente, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Cómo podía saber alguien lo que había encontrado? Había estado sola en el trastero. No le había contado a nadie lo que había dentro.
salvo a las cámaras de seguridad del trastero, claro. Maya metió las fotografías en un sobre de Manila, con la mente a 1000 por hora. Lo más inteligente sería quemarlo todo, fingir que nunca había abierto ese trastero, pero el recorte de periódico mencionaba una recompensa, una cantidad de dinero que podría cambiarlo todo para ella y el bebé. Abrió el artículo en su portátil, buscando detalles. La familia Hardwell había ofrecido $50,000 por información que condujera al asesino de su hija. 50,000, suficiente para un apartamento de verdad, facturas médicas, un futuro en el que no tuviera que elegir entre el alquiler y la comida. Pero la voz al teléfono sugería que el asesino seguía ahí fuera, seguía siendo peligroso. Maya cogió su chaqueta y el sobre. Necesitaba un lugar público, un lugar seguro para pensar. La cafetería de la Quinta Avenida estaba llena a la hora del almuerzo. 20 minutos más tarde, se sentó en una mesa de la esquina y pidió solo café para justificar el hecho de ocupar un sitio. Las fotografías parecían quemar el sobre. Sacó solo una, la más nítida del hombre con la pala, y estudió su rostro bajo las luces fluorescentes. Le resultaba familiar, aunque no conseguía recordar dónde lo había visto. La estructura ósea era distintiva, pómulos afilados, mandíbula prominente. Incluso en la fotografía granulada, sus ojos tenían una frialdad que la hizo estremecerse. ¿Le importa si me siento? Mia levantó la cabeza de golpe. Una mujer de unos 50 años se detuvo junto a la mesa, bien vestida pero con los ojos cansados. Había algo en su postura, en la forma en que mantenía los hombros, que delataba un antiguo dolor. Lo siento, estoy esperando. Sé lo que has encontrado. La mujer se sentó de todos modos, manteniendo la voz baja. Llevo 30 años esperando a que alguien lo encuentre. El pulso de Maya se aceleró. Deslizó la fotografía bajo la servilleta. No sé de qué está hablando. Mi hija se llamaba Jennifer Harwell. Tenía 19 años cuando desapareció. La voz de la mujer se quebró ligeramente. Por favor, solo quiero saber qué le pasó. El reconocimiento golpeó a Mia como un golpe físico. El cartel de recompensa. Era la madre de Jennifer, envejecida por décadas de incertidumbre. Señora Hartwell, susurró Mia. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. Tienes algo, ¿verdad? El investigador privado que contraté lleva años rastreando las ventas de trasteros, buscando cualquier cosa relacionada con el caso. Cuando vio a alguien junto al antiguo trastero de Marcus Donovan, empezó a vigilarlo. Marcus Donovan, el principal sospechoso, murió hace 5 años, de un ataque al corazón. Pensábamos que nunca encontraríamos respuestas. La señora Hartwell se inclinó hacia adelante desesperadamente. Por favor, necesito saberlo. La mente de Mia daba vueltas. El hombre que había ocultado las pruebas había muerto, pero alguien más lo sabía. Alguien que la había llamado para amenazarla. Señora Hartwell, tiene que irse ahora mismo. Maya miró a su alrededor en la cafetería y de repente se sintió expuesta. Alguien más está buscando esas pruebas. Alguien peligroso. No me importa el peligro. He vivido en un infierno durante 30 años. Maya entendía ese tipo de desesperación. Sacó su teléfono y buscó la foto que había tomado del artículo sobre la recompensa. ¿Este número sigue siendo válido? Sí, pero te llamaré esta noche desde otro teléfono. Pero ahora mismo tienes que irte. Y yo también. La señora Hartwell le agarró la mano. ¿Vas a ayudarme? Maya miró el rostro manchado de lágrimas de la mujer y pensó en su propio hijo que crecía dentro de ella. ¿Y si le pasaba algo a su bebé dentro de unos años? ¿No querría que alguien, cualquiera, se preocupara lo suficiente como para ayudarla? Lo voy a intentar. Su teléfono volvió a vibrar. El mismo número desconocido. Esta vez no respondió. En lugar de eso, pagó el café y se dirigió a la puerta, agarrando con fuerza el sobre. Tenía hasta esa noche para decidir si quería ser una heroína o una superviviente. El problema era que no estaba segura de poder vivir consigo misma en ningún caso. La luz fluorescente de la habitación del motel zumbaba sobre su cabeza como una avispa enfadada, mientras Maya miraba el recorte de periódico por 100ª vez. La fotografía en blanco y negro de Thomas Hartwell
le devolvía la sonrisa, el mismo rostro que había visto en aquellas fotos de vacaciones, pero más joven, más inocente. El titular gritaba: «Desaparece un niño de la zona. La familia ofrece una recompensa de $50,000. Trazó con el dedo la fecha, 15 de octubre de 1987. Hacía 35 años. El teléfono de Maya vibró contra la mesita de noche llena de arañazos. Otro número desconocido. Hacía horas que había dejado de contestar las llamadas, pero los mensajes de voz seguían llegando. Respiraciones pesadas, tonos de llamada, un mensaje en el que alguien silbaba a una nana infantil que le ponía los pelos de punta. El bebé dio una patada fuerte e insistente contra sus costillas. «Lo sé, pequeño», susurró, acariciándose el vientre. «Mamá también tiene miedo. Necesitaba ayuda. Pero ¿en quién podía confiar?» La policía parecía la opción obvia, pero algo la detenía. Si Thomas Hartwell había sido asesinado y las pruebas de ese trastero apuntaban a su asesino, entonces alguien había pasado décadas encubriéndolo. Alguien con recursos. Alguien que podía hacer desaparecer sin dejar rastro a una mujer embarazada. Maya sacó su portátil y volvió a buscar a Thomas Hartwell, esta vez indagando más a fondo. Las primeras noticias estaban llenas de esperanza. Equipos de búsqueda peinaban los bosques. Voluntarios colocaban carteles. Su madre suplicaba entre lágrimas en los informativos de la noche. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, la cobertura mediática disminuyó. El rastro se enfrió. Entonces encontró algo que le heló la sangre. Un pequeño artículo de 2 años después de la desaparición de Thomas anunciaba que su padre, Robert Hartwell, había sido elegido concejal. A Mia le temblaban las manos mientras hacía clic en más enlaces. La carrera política de Robert Hartwell había florecido en los años posteriores a la desaparición de su hijo. El ayuntamiento le llevó a la alcaldía. La alcaldía le llevó a la legislatura estatal. En 1995 era congresista. En 2010 era senador. Mir se quedó mirando la pantalla, que mostraba el retrato oficial del senador Robert Hartwell. Los mismos ojos que el niño de las fotos, pero ahora más duros, moldeados por décadas en la política. Si sus sospechas eran ciertas, si esa ropa ensangrentada y esas joyas pertenecían a Thomas, entonces alguien había matado al hijo de un futuro senador y nunca había sido juzgado. La pregunta era, ¿quién? Una puerta de coche se cerró de golpe en el aparcamiento de abajo. El corazón de Maya dio un vuelco mientras se acercaba sigilosamente a la ventana y miraba a través de un hueco en las pesadas cortinas. Un sedán negro estaba parado a 3 plazas de su destartalado Honda. El conductor era una silueta detrás de un cristal tintado, pero ella podía sentir unos ojos mirando hacia su ventana. Maya cogió la caja de pruebas y sus pocas pertenencias, metiéndolo todo en su mochila, con manos temblorosas. Necesitaba moverse, necesitaba pensar. Necesitaba encontrar a alguien que escuchara su historia, sin descartarla como una mujer desesperada que se inventaba fantasías. Las escaleras de emergencia crujían bajo sus pies, mientras bajaba hacia la parte trasera del edificio. El aire de octubre atravesaba su fina chaqueta y se la ajustó alrededor de su creciente barriga. Su Honda estaba aparcado en la parte delantera, pero no podía arriesgarse a pasar junto a ese sedán. En lugar de eso, se deslizó entre las sombras hacia el restaurante abierto las 24 horas que había al lado. La cálida luz amarilla que se derramaba por sus ventanas le parecía un refugio, y el olor a café y bacon le hizo rugir el estómago. No había comido nada desde ayer. Maya eligió una mesa en la esquina trasera desde donde podía ver tanto la puerta principal como la salida trasera. La camarera, una mujer de aspecto cansado y mirada amable, le trajo café sin que se lo pidiera. «Ha sido una noche dura, cariño». Mia esbozó una débil sonrisa. Se podría decir que sí. Mientras sorbía el café, la mente de Mia repasaba rápidamente sus opciones. Sacó el teléfono y se puso a buscar entre sus contactos a alguien, a cualquiera, que pudiera ayudarla. Su dedo se detuvo sobre el nombre de Jake. Su exnovio era periodista del City Paper
y siempre estaba tras historias sobre corrupción y encubrimientos. Pero llamarlo era como admitir la derrota, como volver arrastrándose ante alguien que había dejado claro que no valía la pena quedarse con ella. Aún así, este era exactamente el tipo de historia por la que Jake vivía. A través de la ventana delantera del restaurante, vio el sedán negro cruzar lentamente el estacionamiento. El conductor parecía estar buscando su onda. Maya se agachó más en la cabina, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El bebé eligió ese momento para dar otra patada, recordándole lo que estaba en juego. Ya no se trataba solo de ella. Llevaba dentro una vida que dependía de que tomara las decisiones correctas, y esas decisiones se estaban agotando rápidamente. Maya marcó el número de Jake y dudó un momento más. Una vez que hiciera esa llamada, no habría vuelta atrás. Lo arrastraría a la pesadilla en la que se había metido. Pero cuando el sedán negro volvió a pasar lentamente por el estacionamiento, se dio cuenta de que ya había pasado el punto de no retorno. Marcó el número y esperó a que él contestara. Las paredes amarillentas de la habitación del motel parecían cerrarse sobre Maya mientras miraba fijamente las pruebas esparcidas sobre el colchón hundido. La placa del detective Rodríguez brillaba bajo la intensa luz fluorescente situada junto a la carpeta de cartón que contenía lo que parecían ser fotografías de la escena del crimen de 1987. Le temblaban las manos mientras cogía una de las imágenes. Un almacén, cinta policial, contornos de cuerpos manchados de hormigón. Reconoció el almacén. Estaba a 3 manzanas de donde había crecido. El bebé le dio una fuerte patada en las costillas, como si sintiera su angustia. Maya se presionó la palma de la mano contra el vientre, susurrando palabras de consuelo en las que ella misma no creía. Afuera, los neumáticos chirriaron en el estacionamiento. Se quedó paralizada, escuchando. Se cerró la puerta de un coche, seguida de voces apagadas. Maya recogió rápidamente los documentos y los volvió a meter en la caja. La fotografía se esparció al moverse demasiado rápido y vio el rostro de Rodríguez mirándola desde una foto de graduación de la Academia de Policía. Parecía muy joven, tal vez 25 años. Según el expediente personal, había sido ascendido a detective pocos meses antes de los asesinatos del almacén. Las voces de fuera se hicieron más fuertes. Ella captó fragmentos. La vi entrar y no puedo dejarla. El pánico se apoderó de su garganta. Maya agarró la caja y su mochila, buscando otra salida en la habitación. La ventana del baño era demasiado pequeña y la puerta principal era la única salida. Estaba atrapada. 3 golpes secos resonaron a través de la delgada puerta. «Limpieza», dijo una voz, pero era masculina y áspera. No era la voz de ninguna empleada de limpieza que ella conociera. Maya retrocedió hacia el baño, agarrando la caja. El pomo de la puerta traqueteó. No había usado la cadena de seguridad, un error que podría costarle todo. La puerta se abrió lentamente. Un hombre alto con uniforme de mantenimiento entró, pero sus ojos eran demasiado alertas, demasiado calculadores para alguien que cambiaba toallas. Detrás de él, vislumbró otra figura en las sombras. «Señora, tiene que venir con nosotros», dijo el falso empleado de mantenimiento, mientras su mano se movía hacia algo oculto bajo su chaqueta. «No sé de qué está hablando». La voz de Maya sonó más firme de lo que se sentía. «La caja». «Tienes algo que no te pertenece. Esta es mi compra del trastero. Tengo el recibo». El trastero 47 pertenecía al detective Rodríguez. Lleva muerto 15 años, pero tenía amigos que han estado buscando esa prueba. El segundo hombre entró en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Maya lo reconoció inmediatamente. El agente Kellerman, de la comisaría, el que se había mostrado tan interesado en el descubrimiento de su trastero. «¿Sabes lo que hay ahí, verdad?», preguntó Kellerman, señalando con la cabeza la caja. «Fotos, declaraciones de testigos, registros telefónicos, todo lo que Rodríguez recopiló antes de acercarse demasiado a la verdad». La mente de Mía se aceleró. «Qué verdad que algunos de nosotros ganábamos más dinero del que nos proporcionaban nuestros salarios». Rodríguez
Iba a destapar toda la operación. Drogas, dinero por protección, manipulación de pruebas. Pero Rodríguez tuvo un accidente antes de poder presentar su informe. Un accidente. Kellerman sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Un incendio en su casa. Una tragedia. Lo perdió todo, incluidas sus pruebas de respaldo. O eso creíamos. El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte. Maya hizo una mueca de dolor, y algo cambió en la expresión del primer hombre. Por Dios, Kellerman, está embarazada. No podemos ¿qué? Dejarla escapar con pruebas de 3 asesinatos. Pruebas que podrían enviarnos a prisión de por vida. La mano de Kellerman estaba claramente sobre un arma. Esto termina aquí. Maya se apoyó contra la puerta del baño. No se lo he contado a nadie. Ni siquiera entiendo lo que significa la mayor parte. Lo harás. Y aunque no lo hagas, hay otras personas que lo entenderían perfectamente. Agentes federales que han estado husmeando en casos sin resolver en busca de patrones. La habitación quedó en silencio, salvo por el zumbido del aire acondicionado. Maya podía sentir el sudor en su frente a pesar del frío. Pensó en su bebé, pero también en el futuro que había imaginado, en cómo $20 en una subasta de trasteros la habían llevado a una pesadilla. «¿Qué quieres?», susurró. «La caja, y tu palabra de que nunca la viste. ¿Y si me niego?». La sonrisa de Kellerman se amplió. Las mujeres embarazadas también pueden tener accidentes, caídas por las escaleras, accidentes de coche, atracos fortuitos que salen mal. La amenaza flotaba en el aire como humo. Maya miró la caja que tenía en las manos, su única baza y, posiblemente, su sentencia de muerte. Dentro estaban los secretos que ya habían matado a un policía honesto, pero dentro también podía estar lo único que la mantenía con vida. «Necesito pensarlo», dijo. «No hace falta pensar», dijo el primer hombre, acercándose. «Solo entrega la caja». Maya la apretó con más fuerza. «Y me dejarás ir». Llevaba consigo las pruebas de sus crímenes y era testigo de sus amenazas. Se había convertido en un lastre en el momento en que abrió el trastero de Minonson. Rodríguez. Maya respiró hondo y tomó una decisión. Su teléfono vibró. Número desconocido. «Tenemos que hablar». La voz le resultaba muy desconocida. «Tienes algo que me pertenece». Maya apretó el teléfono con más fuerza. «¿Quién es?» «Alguien que ha sido muy paciente». «Pero la paciencia tiene límites, cariño. Reúnete conmigo en el viejo molino de Riverside. En 1 hora, ven sola y trae todo lo que encontraste en ese trastero». La línea se cortó. Maya se quedó mirando el teléfono, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El bebé se movió dentro de ella, como si sintiera su miedo. Se llevó una mano al vientre, tratando de pensar con claridad, a pesar del pánico que amenazaba con abrumarla. Podía huir, coger el dinero que le quedaba, meterse en el coche y conducir hasta que se le acabara la gasolina. Pero, ¿dónde la dejaría eso? Seguiría sin dinero, seguiría embarazada, seguiría cargando con un secreto por el que alguien estaba dispuesto a matar. Y ahora sabían que existía. O podía ir a la policía, mostrarles todo. Pero la mitad de las pruebas apuntaban a la implicación del detective Morrison, y no tenía forma de saber hasta dónde llegaba la corrupción. Si confiaba en la persona equivocada, acabaría como Sarah Chen, otra testigo incómoda que había sufrido un desafortunado accidente. La fábrica Riverside Mill. Conocía el lugar, una fábrica textil, abandonada a las afueras de la ciudad que llevaba cerrada 20 años, aislada, perfecta para hacer desaparecer a alguien. Maya reunió las fotografías y los documentos, con las manos temblorosas mientras los metía de nuevo en el sobre. No podía llevárselo todo. Eso sería un suicidio, pero necesitaba llevarse lo suficiente para que la reunión resultara convincente. Se quedó con las pruebas más comprometedoras: la fotografía del juez Harrison con el maletín y el libro de contabilidad que mostraba el patrón de los pagos. Todo lo demás lo metió en un sobre de Manila que selló y dirigió a la oficina local del FBI en Springfield. Si algo le sucedía esa noche, al menos la verdad sobreviviría. El recepcionista del motel apenas levantó la vista cuando ella dejó el sobre en el buzón de salida. Maya caminó hacia su coche con paso inestable. Cada sombra parecía esconder una amenaza potencial. El motor
Arrancó con un renqueo renuente y se adentró en la calle desierta. El trayecto hasta Riverside Mill duró 20 minutos a través de un paisaje cada vez más desolado. Los faros de Mia atravesaban la oscuridad, iluminando nada más que campos vacíos y alguna que otra granja abandonada. No dejaba de mirar por el retrovisor, pero no vio ningún coche que la siguiera. Eso debería haberla tranquilizado, pero en cambio le parecía siniestro, como si estuviera conduciendo hacia una trampa cuidadosamente tendida. El molino se alzaba contra el cielo nocturno, con sus ventanas rotas como ojos muertos que la miraban fijamente. Maya aparcó cerca de la entrada principal, con el motor de su coche haciendo ruido en el repentino silencio. Se quedó sentada un momento, reuniendo un valor que no estaba segura de tener. La puerta principal estaba abierta, chirriando sobre sus bisagras oxidadas. Maya entró utilizando la linterna de su teléfono para orientarse por el suelo cubierto de escombros. El aire olía a moho y descomposición. En algún lugar de la oscuridad, el metal chirriaba contra el metal. «Has venido». La voz resonó desde las sombras delante de ella. «Chica lista». Maya se movió hacia el sonido, con la luz bailando sobre las paredes pintadas con grafitis y la maquinaria rota. En lo que una vez había sido la planta principal de producción, lo encontró. Frank Morrison se colocó bajo la luz, pero no estaba solo. Otras dos figuras lo flanqueaban, hombres que ella no reconocía, pero cuya quietud depredadora le ponía los pelos de punta. Detective Morrison mantuvo la voz firme a pesar del terror que recorría sus venas. «Debería haberlo sabido. Deberías haberte ocupado de tus propios asuntos». Su rostro se veía duro bajo la cruda luz LED. Ese almacén debía permanecer sellado. Sarah Chen tenía instrucciones específicas al respecto. «Antes de que la mataras». La risa de Morrison fue fría. La muerte de Sarah fue desafortunada, pero necesaria. Justo en ese momento, la mano de Maya se movió instintivamente para proteger su vientre. «Estoy embarazada. Puedo verlo». No hay emoción en su voz. «Esto complica las cosas más de lo que me gustaría, pero has visto demasiado. He hecho copias. Si me pasa algo». «No, no las has hecho». Morrison se acercó. «Estás arruinada, desesperada. Probablemente no hayas comido una comida de verdad en días. No tienes recursos para pólizas de seguro. Estás aquí porque esperas llegar a un acuerdo. Entrega las pruebas y vete con suficiente dinero para criar a ese bebé». Lo terrible era que una parte de ella había estado esperando precisamente eso. Una parte ingenua de su mente había imaginado negociar su salida de esta pesadilla. El sobre. Morrison extendió la mano. «Todo lo que sacaste de la unidad». Maya metió la mano en su chaqueta y sus dedos se cerraron alrededor del delgado paquete de pruebas restantes. Una vez que lo entregara, estaría muerta. Todos lo sabían, pero cuando sacó la mano de la chaqueta, no sostenía ningún sobre. La habitación del motel parecía una trampa a punto de dispararse. Maya se sentó en el borde de la cama hundida, con el portátil apoyado en las rodillas, hojeando archivos de periódicos de hace décadas, mientras la lluvia golpeaba la ventana mugrienta. Cada motor de coche lejano le aceleraba el corazón. Cada paso en el pasillo le hacía buscar con la mano el bate de béisbol que había comprado en una gasolinera. Habían pasado 3 días desde que huyó de su apartamento y por fin las piezas de la historia de L. y Nena Whitmore encajaban. Las páginas de Sociedad de 1987 pintaban un cuadro de una pareja ideal. El senador Richard Caldwell y su impresionante esposa, Patricia, fotografiados en galas benéficas y eventos políticos para recaudar fondos. Eleanor aparecía en varias fotos como la mejor amiga de Patricia, siempre sonriente, siempre perfectamente compuesta, hasta que dejó de estarlo. Maya encontró la primera grieta en la fachada enterrada en una columna de chismes de septiembre de 1987. Trouble in Paradise. La esposa del senador Caldwell, Patricia, brilló por su ausencia en la gala del hospital infantil, donde se vio a su marido Richard conversando intensamente con la amiga de la familia Eleanor Whitmore. Las fuentes dicen que Patricia lleva semanas indispuesta. El bebé dio una patada, un agudo recordatorio de su propia situación precaria. Maya
se frotó el vientre y siguió leyendo. La siguiente mención llegó 2 semanas después. Eleanor Whitmore, miembro de la alta sociedad y amiga íntima de la familia Caldwell, ha abandonado la ciudad para disfrutar de unas largas vacaciones en Europa. Mientras tanto, Patricia Caldwell permanece recluida, supuestamente aquejada de agotamiento. A Maya se le heló la sangre al encontrar la necrológica de Patricia Caldwell, con fecha del 15 de octubre de 1987. Causa de la muerte: sobredosis accidental de medicamentos recetados. El funeral había sido privado y el senador Caldwell había hecho una declaración llena de dolor sobre la lucha de su esposa contra la depresión. Pero el diario de Eleyanena contaba una historia diferente. Mia sacó el diario de cuero, cuyas páginas ya le resultaban familiares. Pasó a una entrada con fecha del 20 de septiembre de 1987. Él lo sabe. Richard sabe lo del bebé. Patricia se enfrentó a él esta noche y él vino a verme después, con los ojos desorbitados y desesperado. Dice que no podemos permitir que esto destruya su carrera, que Patricia lo arruinará si habla. Le dije que ella se merece la verdad, pero él solo repetía: no entiendes lo que está en juego. Tengo miedo. La siguiente entrada era aún más condenatoria. Patricia me llamó llorando. Dice que Richard le ha estado dando pastillas, diciéndole que son para los nervios, pero que la hacen sentir extraña, desconectada. Va a dejarlo y llevar las pruebas de nuestra aventura a la prensa. Debería haberlo impedido antes de que llegara tan lejos. Debería haber sido más fuerte. A Maya le temblaban las manos mientras leía la última entrada. Ya está hecho. Que Dios me perdone. Ya está hecho. Patricia se ha ido. Y Richard dice que tiene que parecer un suicidio. Tiene gente que se asegurará de que la investigación no llegue a ninguna parte. Ahora se supone que debo desaparecer, empezar de nuevo en algún lugar lejano. Me ha dado dinero y una nueva identidad. Quería hacer lo correcto, pero fui demasiado cobarde. Esta sangre nunca se borrará de mis manos. Una puerta de coche se cerró de golpe fuera, seguida de pasos en la pasarela exterior del motel. Maya cerró de golpe el portátil y se acercó a la ventana, mirando a través de las persianas. 2 hombres con trajes oscuros hablaban con el recepcionista. Uno de ellos sostenía lo que parecía ser una fotografía de ella. Se le heló la sangre. Cogió el diario, la memoria USB con las fotos y su pequeña bolsa con sus pertenencias. La ventana del baño era su única opción. La había comprobado cuando llegó. Un hábito nacido de 3 días de paranoia que ahora estaba dando sus frutos. La ventana estaba atascada, hinchada por años de humedad y abandono. Maya empujó con más fuerza, pero su vientre embarazado le dificultaba el ángulo. Detrás de ella, oyó voces en el pasillo que se acercaban. La ventana finalmente cedió con un chirrido de protesta que sonó ensordecedor en el silencio. Se coló por ella y cayó en el callejón detrás del motel, justo cuando oyó que abrían la puerta de su habitación. No había tiempo para sutilezas. Maya corrió tan rápido como le permitía su estado, atravesando aparcamientos y calles secundarias, utilizando todos los trucos que había aprendido durante toda una vida viviendo al margen de la sociedad. 20 minutos más tarde, se metió en un restaurante abierto toda la noche, a 6 manzanas de distancia, y se deslizó en una cabina con una vista clara de la entrada. Le temblaban las manos mientras pedía un café e intentaba pensar. El diario demostraba que el senador Richard Caldwell, que había ocupado su cargo durante 30 años antes de retirarse a un lucrativo negocio de consultoría, había asesinado a su esposa y lo había encubierto. Pero demostrarlo significaba mantenerse con vida el tiempo suficiente para entregar las pruebas a alguien que no pudiera ser sobornado. La camarera, una mujer de aspecto cansado y mirada amable, se percató de la angustia de Mia. ¿Estás bien, cariño? Parece que hayas visto un fantasma. Mia casi se echó a reír ante la precisión de esa afirmación. Solo una noche difícil, logró decir, mientras estaba allí sentada, rodeada por la mundana comodidad de las luces fluorescentes y el olor a grasa de tocino. Maya se dio cuenta de que había cruzado una línea que no podía deshacer. Los secretos de Eleanor Whitmore se habían convertido en su carga y no había
había vuelta atrás a su antigua vida. La única salida era seguir adelante. El almacén abandonado del muelle 47 se alzaba contra el cielo gris de la mañana, como un monumento al comercio olvidado. Maya apretó el teléfono desechable que le había dado el detective Santos. Su peso era a la vez tranquilizador y aterrador en la palma de su mano. El plan era bastante sencillo: grabarlo todo, conseguir que Marcus confesara y rezar para que llegara la caballería antes de que él decidiera que ella sabía demasiado como para seguir viva. Su embarazo hacía casi imposible pasar desapercibida. Cada paso parecía resonar. Cada respiración era demasiado ruidosa. Había llegado temprano, con ganas de explorar el lugar y encontrar los mejores escondites para el equipo de grabación que le había proporcionado Santos. La planta principal del almacén se extendía infinitamente, solo interrumpida por vigas de soporte oxidadas y escombros de décadas de abandono. 20 minutos antes de la reunión programada, Mia oyó el crujir de la grava fuera. Su corazón latía con fuerza mientras se agachaba detrás de un pilar de hormigón, apretándose contra su fría superficie. A través de una ventana mugrienta, vio a Marcus salir de un sedán negro, seguido de dos hombres que no reconocía. Uno era enorme, con un cuello tan grueso como el tronco de un árbol. El otro se movía con gracia depredadora, con la mano descansando casualmente cerca de su chaqueta. No iban a correr ningún riesgo. El teléfono de Maya vibró con un mensaje de texto de Santos en posición. «Manténlo hablando». La puerta del almacén se abrió con un chirrido. La voz de Marcus se extendió por el espacio vacío, segura y controlada. «Sé que estás aquí, Maya. Hagámoslo de forma civilizada». Ella salió de detrás de la columna, con las manos a la vista, tratando de proyectar calma. No sentía solo a nosotros, como habíamos acordado. Marcus sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Me temo que las circunstancias requieren seguridad adicional. ¿Lo entiendes?», hizo un gesto a sus compañeros. «Después de nuestra última conversación, me di cuenta de que quizá necesitaras más pruebas de la gravedad de nuestra situación». «¿Qué situación?». Maya mantuvo la voz firme. «Te dije que devolvería todo, pero no lo hiciste, ¿verdad?». Marcus comenzó a caminar hacia ella, sus pasos resonando. «Guardaste copias. Por el seguro, tal vez. Muy inteligente, pero en última instancia inútil». El bebé se movió dentro de ella, y Maya sintió un aleteo que de alguna manera fortaleció su determinación. Ahora luchaba por dos vidas. «No sé de qué estás hablando». Marcus se rió, y el sonido resonó con dureza en el espacio vacío. «Por favor, ¿crees que no te hemos estado vigilando? Tu pequeña reunión con el detective Santos fue muy conmovedora. Una mujer embarazada que busca justicia por los delitos que descubrió en un trastero. Muy noble». A Maya se le heló la sangre. Si sabían lo de Santos, entonces el detective podría estar cayendo en una trampa. «Estás paranoico, Marcus. Encontré unos papeles viejos. Eso es todo. Papeles viejos que detallan 30 años de transacciones cuidadosamente construidas. Papeles viejos que podrían desentrañar relaciones comerciales por valor de cientos de millones de dólares». Su voz se endureció. «Papeles viejos que podrían meterme en la cárcel para el resto de mi vida. Entonces, quizá deberías haber tenido más cuidado con lo que tiraste». Marcus dejó de caminar y la estudió con renovado interés. «Sabes, te subestimé. Cuando mi contacto en el almacén me habló de la subasta, de la mujer embarazada que compró la antigua unidad de Ronald por $20, pensé que sería una simple operación de limpieza. Eliminar cualquier prueba potencial, pagar o eliminar a una persona desesperada y sin importancia. Ronald Marsh era tu socio. Ronald era un lastre que se volvió descuidado. Se suponía que debía destruir todo antes de morir, pero el cáncer lo volvió sentimental y empezó a guardar registros, fotografías y pólizas de seguro propias. La expresión de Marcus se ensombreció. Nunca le habló a su familia del trastero. Probablemente pensaba utilizar su contenido como moneda de cambio si yo intentaba dejarlo fuera. Maya vio cómo el hombre musculoso se movía para bloquear la entrada principal.
mientras su compañero rodeaba su flanco. De repente, el almacén pareció mucho más pequeño. Las fotografías te muestran con el senador Harrison, con jueces, con comisarios de policía, dijo ella, esperando que Santos captara cada palabra. Dinero cambiando de manos, documentos firmándose. ¿Cuánto tiempo lleva esto sucediendo? Desde antes de que nacieras, querida. Y continuará mucho después de que te hayas ido. Marcus asintió a sus hombres. Has causado considerables inconvenientes, Meir. El gerente del almacén que me llamó para informarme de la subasta tuvo que ser silenciado. El detective Santos está siendo atendido en este momento. Y ahora tú. La puerta del almacén se abrió de golpe con un estruendo atronador. Agentes federales. Que nadie se mueva. El enorme matón buscó su arma, pero los agentes tácticos del FBI ya estaban entrando por múltiples entradas que Mia ni siquiera había notado. Las miras láser bailaban por las paredes de hormigón mientras gritos de «soltad las armas» resonaban por todo el espacio. La cara de Marcus pasó de la confianza a la rabia y al cálculo desesperado en cuestión de segundos. Sus ojos encontraron los de Mia en medio del caos y ella vio asesinato en ellos. «Zorra lista», gruñó, lanzándose hacia ella. Mia se tiró de lado, mientras los disparos estallaban por todo el almacén. Con un sonido ensordecedor en el espacio cerrado, cayó al suelo con fuerza, protegiéndose el vientre con los brazos mientras las botas pasaban a su lado, y las voces gritaban órdenes que no podía distinguir por el zumbido en sus oídos. Cuando los disparos cesaron, Maya levantó la vista y vio a Marcus tendido inmóvil a 3 metros de distancia, con la mirada perdida. La habitación del motel parecía una trampa, con sus paredes delgadas que no ofrecían ninguna protección real contra quienquiera que la estuviera persiguiendo. Sara se sentó en el borde de la cama hundida, con los archivos de Marcus esparcidos ante ella como piezas de un rompecabezas mortal. Le temblaban las manos mientras revisaba los documentos de nuevo, buscando algo que pudiera haberse pasado por alto, algún detalle que explicara por qué había gente dispuesta a matar por esos secretos. El bebé le dio una fuerte patada en las costillas, como si sintiera su ansiedad. Se llevó una mano al vientre hinchado y le susurró palabras de consuelo en las que ella misma no creía. A través de la ventana mugrienta, el aparcamiento seguía vacío, salvo por una camioneta oxidada y su propio Honda robado. Un golpe en la puerta le heló la sangre. 3 golpes suaves, luego silencio. Sara contuvo el aliento mientras miraba fijamente la puerta, deseando desaparecer. El golpe se repitió, esta vez con más insistencia. «Sara». La voz era femenina, desconocida. «Sé que estás ahí. Tenemos que hablar». Todos sus instintos le gritaban que se quedara callada, pero algo en el tono de la mujer, urgente pero no amenazante, la hizo dudar. Recogió los documentos más importantes y los metió en su chaqueta. «No estoy aquí para hacerte daño», continuó la voz. «Me llamo detective Ángela Martínez. He estado investigando el mismo caso en el que te has topado». Sara se acercó sigilosamente a la ventana y miró a través de un hueco entre las cortinas. Una mujer hispana de unos 40 años estaba de pie cerca de la puerta, con la placa visible en el cinturón, las manos vacías y alejadas de su arma. Parecía cansada, preocupada, no como alguien que se prepara para la violencia. «¿Cómo me has encontrado?», preguntó Sara a través de la puerta. «Por la cámara de seguridad de la gasolinera de hace 2 millas. Tienes suerte de que te viera antes que ellos». Martínez se acercó a la puerta. «Sara, estás en grave peligro. Esta gente ha matado para proteger su secreto durante 30 años. No dudarán en volver a matar». La mención de los 30 años hizo que el pulso de Sara se acelerara. Eso coincidía con las fechas de los archivos de Marcus, el periodo en el que todo había salido mal. «¿Qué sabes de Marcus Henley?», preguntó Sara. «Sé que estaba a punto de destapar una conspiración que llega hasta las altas esferas, y sé que alguien lo asesinó por ello». La voz de Martínez se apagó.
igual que asesinaron a la jueza Patricia Caldwell el mes pasado. A Sarah le fallaron las rodillas. La jueza Caldwell recordó haber visto ese nombre en los archivos relacionados con varios casos desestimados que le habían parecido sospechosos. Si Martínez decía la verdad sobre el asesinato de la jueza, eso significaba que la conspiración seguía activa, seguía siendo peligrosa. Abre la puerta, Sarah. Déjame ayudarte. En contra de todos sus instintos de supervivencia, Sarah giró el cerrojo. Martínez entró rápidamente, echando un vistazo a la habitación, antes de fijarse en el pálido rostro de Sarah. «Dios, tienes muy mal aspecto», dijo Martínez. «¿Para cuándo está previsto el parto?» «Para dentro de 3 semanas». Sarah se dejó caer sobre la cama. «Quizá antes, si este estrés no me mata primero». Martínez se fijó en los documentos esparcidos por el suelo. Abrió mucho los ojos al reconocer algunos de los expedientes. «Marcus te lo dio todo, ¿verdad? Las pruebas sobre la Operación Clearwater». Operación Clearwater, nombre en clave de un plan sistemático de manipulación de pruebas que se llevó a cabo entre 1992 y 1997. La policía, los fiscales y los jueces colaboraron para manipular los casos de determinados acusados. Martínez se sentó frente a Sarah. Los acusados que fueron protegidos tenían una cosa en común. Estaban proporcionando información al FBI sobre actividades del crimen organizado. Sarah sintió que las piezas encajaban, así que personas inocentes iban a la cárcel, mientras que los informantes quedaban en libertad, incluso cuando cometían delitos peores. Exactamente. Y cuando algunas de esas personas inocentes murieron en prisión, sus familias empezaron a hacer preguntas. Marcus estaba preparando un caso para desenmascarar toda la red cuando alguien decidió que era demasiado peligroso para seguir vivo. Pero ¿por qué matar a la jueza Caldwell ahora? ¿Por qué vuelve a salir a la luz después de 25 años? La expresión de Martínez se ensombreció porque alguien ha estado chantajeando a los supervivientes, haciéndoles pagar para mantener en secreto su participación. La jueza Caldwell se negó a pagar, así que la convirtieron en un ejemplo. Las implicaciones golpearon a Sarah como un golpe físico, y ahora creen que voy a desenmascararlos. La pregunta es, ¿qué quieres hacer con esta información? Martínez se inclinó hacia adelante, porque una vez que esto se haga público, no habrá vuelta atrás. Algunas personas muy poderosas irán a la cárcel. Otras podrían decidir que eliminar a los testigos es su única opción. La mano de Sarah se movió instintivamente hacia su vientre. Su bebé se merecía algo mejor que una vida escondida, huyendo de las sombras. Pero la alternativa, enfrentarse a funcionarios corruptos que ya habían demostrado que matarían para protegerse, parecía igualmente aterradora. «Hay algo más», continuó Martínez. «Creo que Marcus escondió pruebas adicionales en algún lugar, algo que haría que el caso fuera irrefutable. ¿Tienes idea de dónde?» Sarah pensó en el trastero, en la naturaleza metódica de Marcus, en cómo había organizado todo lo demás con tanto cuidado. Si había más pruebas, las habría guardado en algún lugar seguro, pero accesible. «Quizás», dijo lentamente, «pero necesitaremos ayuda, del tipo que no implique más huidas y escondites». Martínez asintió con severidad. «Entonces es hora de llevarles la lucha antes de que ellos nos encuentren primero». El almacén abandonado del Muelle 47 se alzaba contra el cielo gris del amanecer como un monumento a los sueños olvidados. Las manos de Sarah temblaban mientras agarraba el volante del Honda robado, observando el edificio a través de las ventanas manchadas de sal. El bebé pateaba inquieto, como si sintiera su miedo. Marcus había sido absuelto en su críptico mensaje: «Ven sola, tráelo todo, 1 hora». Tocó la memoria USB que llevaba en el bolsillo de la chaqueta, con el peso de secretos de décadas presionando contra sus costillas. Las fotografías, los registros financieros, las grabaciones de audio, todo lo que probaba la implicación del juez Harrison en los asesinatos de Riverside estaba en su poder, o se había subido al servidor seguro del detective Chen. Marcus lo había llamado seguro, pero las pólizas de seguro
no siempre pagaban. El muelle estaba desierto, salvo por unos pocos corredores matutinos en la distancia. Sara apagó el motor y salió al aire frío de la mañana, su aliento formando pequeñas nubes que se disipaban rápidamente con el viento. Cada paso hacia el almacén le parecía como adentrarse más en una trampa, pero no tenía otra opción. Se lo habían dejado claro cuando le mostraron las fotos de su edificio de apartamentos, la consulta de su médico y la cafetería donde había conocido a Chen. La puerta del almacén estaba ligeramente entreabierta. La oscuridad se extendía más allá del umbral. Sara la empujó y entró, sus pasos resonando en el cavernoso espacio. Rayos de luz pálida se filtraban a través de las ventanas rotas en lo alto, iluminando motas de polvo que bailaban como fantasmas. «¿Has venido?» La voz surgió de la sombra cerca de la pared del fondo. No era Marcus, era otra persona, una mujer con cabello plateado y ojos depredadores que Sara reconoció de las páginas de Sociedad. Victoria Harrison, la esposa del juez. «¿Dónde está Marcus?» La voz de Sara sonó más débil de lo que pretendía en el vasto espacio. «El señor Webb está indispuesto». Victoria dio un paso adelante, sus caros tacones resonando contra el suelo de hormigón. Detrás de ella, dos hombres se materializaron en la penumbra. Uno llevaba un arma con familiaridad casual. Él cumplió su propósito. A Sara se le heló la sangre. «¿Qué le has hecho?» «Lo mismo que te pasará a ti si no cooperas». La sonrisa de Victoria era toda dientes y nada de calidez, aunque debo decir que ha sido muy ingeniosa para ser una don nadie desesperada. Encontrar ese trastero, reconstruir la verdad, es casi admirable. La policía ya tiene copias de todo. Sara retrocedió hacia la puerta, pero oyó pasos detrás de ella. Más hombres. La trampa estaba completa. ¿Te refieres al detective Chen? Victoria se rió, con un sonido agudo y áspero. Pobre Sara. ¿De verdad creías que un detective de un pueblo pequeño podría protegerte de algo tan grande? Chen ha sido reasignado indefinidamente. El bebé dio una fuerte patada y Sara jadeó, llevándose una mano al estómago. Los ojos de Victoria siguieron el movimiento con interés. ¿Para cuándo estás de parto? Eso no es asunto tuyo. Ahora todo lo que te concierne es asunto mío. Victoria la rodeó lentamente como un tiburón hambriento. Verás, le has creado un gran problema a mi familia. Mi esposo ha trabajado muy duro para construir su reputación, su legado. ¿Y tú? Hizo un gesto desdeñoso. Estás amenazando con destruirlo todo con tu pequeña búsqueda del tesoro. Sara se obligó a enderezarse. Él mató a esas personas, lo encubrió, destruyó familias, hizo lo que era necesario. La máscara de Victoria se deslizó, revelando algo frío y cruel debajo. Esos traficantes de drogas eran parásitos. La ciudad estaba mejor sin ellos, y si había que tomar algunos atajos para lograr justicia, que así fuera. Justicia. La voz de Sara se quebró. Eran adolescentes, niños que cometieron errores. Los errores tienen consecuencias. Victoria asintió a uno de sus hombres. Hablando de eso, el pistolero levantó su arma, pero Sara ya se estaba moviendo. Meses de llevar peso extra la habían vuelto más lenta, pero la desesperación la hizo rápida. Se lanzó detrás de una pila de maquinaria oxidada. Cuando sonó el primer disparo, la bala rebotó en el metal a pocos centímetros de su cabeza. Su teléfono. Lo buscó con dedos temblorosos, pero no había señal tan cerca del agua. La única esperanza que le quedaba era subir los archivos al servidor de Chen. Si Victoria decía la verdad sobre el detective, si los archivos realmente le habían llegado antes de que lo silenciaran. Se oyeron pasos que se acercaban a su escondite por ambos lados. Sara se apretó contra el frío metal, sintiendo los movimientos frenéticos del bebé dentro de ella. Pensó en los $20 que habían desencadenado esta pesadilla, en el trastero que había parecido su salvación. Lo único que quería era dinero suficiente para darle a su hijo un comienzo decente en la vida. Ahora quizá no viviera para dar a luz. Sal, Sara. La voz de Victoria era paciente, casi maternal. Acabemos con esto rápidamente. Estás embarazada. Seguro que no quieres poner al bebé en peligro. Sara cerró los ojos, sintiéndose atrapada entre opciones imposibles.
En su bolsillo, la memoria USB parecía quemarle los dedos. La verdad estaba a punto de ser revelada, pero la revelación requería sobrevivir. Y sobrevivir, empezaba a comprender, podría requerir un sacrificio. El almacén abandonado olía a óxido y decadencia, pero era el único lugar en el que Maya podía pensar que estarían a salvo, al menos durante unas horas. Le temblaban las manos mientras ayudaba a Danny a acomodarse en un viejo palé de transporte, con el rostro pálido y demacrado por el cansancio. La herida de bala en el hombro había dejado de sangrar, pero el vendaje improvisado ya estaba empapado. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», susurró Danny, haciendo un gesto de dolor al cambiar de posición. «Al final se darán cuenta de que no fuimos a casa de tus hermanas». Maya sacó su teléfono. La pantalla se había roto cuando se le cayó durante su huida del motel. 3 llamadas perdidas de Sara, 2 de un número desconocido. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba los mensajes de voz. El primero era de Sara, presa del pánico. «Maya, ¿dónde estás? Ha venido un hombre preguntando por ti. Dijo que era detective, pero algo me ha parecido raro. No le dije nada». Pero el segundo mensaje le heló la sangre. La voz de un hombre, tranquila y mesurada. «Señorita Chen, usted tiene algo que pertenece a mi cliente. Podemos hacerlo fácil o difícil. Tiene hasta medianoche para traernos las fotografías y cualquier copia que haya hecho. La sección C del antiguo cementerio de Riverside. Venga sola». Danny vio cómo se le ponía pálida la cara. «¿Qué pasa? ¿Quieren reunirse esta noche?» La voz de Mia apenas se elevó por encima de un susurro. «Tienen algo planeado. Es una trampa. Tiene que serlo. Por supuesto que es una trampa». Maya comenzó a caminar de un lado a otro, con la mente acelerada. «Pero, ¿qué otra opción tenemos? No podemos huir para siempre, especialmente con el bebé en camino y tú tan malherida». Sacó las fotografías de nuevo y estudió los rostros de los hombres en la cabaña de Inouenam. Casa. El juez Morrison parecía muy joven, tal vez de unos 30 años. El otro hombre, aquel cuyo rostro estaba parcialmente oculto, tenía algo en la mandíbula que le resultaba inquietante. Lo había visto en alguna parte recientemente. «Danny, mira esta foto otra vez». El hombre que está con el juez Morrison. Danny entrecerró los ojos para ver la imagen. Aún no podía distinguir su rostro con claridad. Ma acercó la foto a la tenue luz que se filtraba por las ventanas del almacén. La mandíbula, la forma en que mantiene los hombros. «Juro que lo he visto antes». Hizo una pausa y pensó. «¿Y si no se trata del juez Morrison? ¿Y si él solo es un daño colateral? ¿Qué quieres decir?» Morrison ya está muerto. Ataque al corazón. Causas naturales, según la necrológica que encontré. Pero ¿y si el otro hombre sigue vivo y todavía tiene algo que perder? Maya volvió a abrir la noticia en su teléfono y se puso a leer los detalles del escándalo de Morrison. Ahí estaba, una cita de Robert Kellerman, empresario y amigo íntimo y compañero de pesca de Morrison desde hacía mucho tiempo. El artículo mencionaba sus habituales viajes de caza juntos. Se le cortó la respiración. Robert Kellerman es dueño de la mitad de los inmuebles comerciales de la ciudad. Últimamente ha aparecido en las noticias por presentarse a las elecciones municipales con una plataforma basada en los valores familiares. Danny Young, y abrió mucho los ojos. Si él estaba involucrado en los planes de Morrison, eso lo destruiría todo. Su negocio, sus aspiraciones políticas, su reputación. Maya sintió que las piezas encajaban. ¿Y si hay más fotos en ese trastero? Si alguien estaba documentando sus actividades, entonces no solo somos testigos de material de chantaje, somos testigos de un asesinato. El teléfono de Maya vibró. Otro mensaje de texto del número desconocido. «Tienes 4 horas. No nos decepciones». Miró a Danny, luego bajó la vista hacia su vientre, donde crecía su hijo. En unos meses sería responsable de otra vida. La idea de traer un bebé a esta pesadilla le revolvió el estómago, pero también fortaleció su determinación. «Voy a ir al cementerio», dijo en voz baja. «Maya, no, pero no como ellos esperan. Ya estaba formulando un plan. ¿Quieren las fotos? Bien, pero también van a conseguir algo más». Buscó la información de contacto de la periodista de investigación que firmaba los artículos sobre Morrison, Lisa Harwell. Los dedos de Maya volaron por la pantalla agrietada mientras escribía un mensaje
y adjuntaba la foto más nítida. ¿Qué estás haciendo? Un seguro. Maya pulsó enviar. Se lo voy a contar todo. Si nos pasa algo esta noche, ella sabrá por qué. Su teléfono sonó inmediatamente. Lisa Hartwell. Señorita Chen, acabo de recibir su mensaje. ¿Dónde está ahora mismo? Maya dudó. A salvo por ahora, pero necesito saberlo. ¿Le interesa una historia que va más allá de la corrupción del juez Morrison? Le escucho. Robert Kellerman. Tengo fotografías que lo sitúan en el lugar de las actividades de Morrison, y creo que alguien está dispuesto a matar para mantenerlas ocultas. Hubo silencio al otro lado de la línea. Entonces, ¿puede conseguirme copias de todo? Si sobrevivo a las próximas horas. Sí. ¿Dónde se reunirá con ellos? Maya se lo dijo y añadió. Si no tiene noticias mías mañana por la mañana, busque un trastero registrado a nombre de Patricia Williams. Allí encontrará todo lo que necesita. Tras terminar la llamada, Maya miró a Danny. Tenía los ojos cerrados y respiraba de forma superficial, pero constante. ¿Estés listo o no?, le susurró a su hijo nonato. Mamá está a punto de tirar los dados por última vez. Las tablas del suelo de la cabaña crujían bajo el peso de Sara, mientras caminaba de un lado a otro por la pequeña sala de estar, con la mano apoyada sobre su hinchado vientre. Cada patada del bebé era como una cuenta atrás, que le recordaba que las 48 horas del detective Morrison estaban a punto de agotarse. A través de las ventanas mugrientas, podía ver a Marcus revisando el perímetro de nuevo, su silueta moviéndose entre los pinos como una sombra inquieta. Su teléfono vibró. El nombre de Morrison apareció en la pantalla. «Dime que tienes algo», respondió ella, más de lo que esperaba. Su voz era tensa. «He comprobado esos nombres del libro de contabilidad en nuestra base de datos de casos sin resolver. Sara, esto se remonta a hace 30 años. Estamos hablando de al menos 8 personas desaparecidas, todas mujeres jóvenes, todas vistas por última vez en el distrito de los almacenes». La sangre de Sara se heló. ¿8? Eso es lo que puedo confirmar hasta ahora. Las fechas del libro de contabilidad coinciden perfectamente con las desapariciones. Pero aquí es donde se pone peor. 3 de los agentes que investigaron esos casos siguen vivos, y uno de ellos es ahora el capitán Reynolds. La habitación pareció inclinarse. El capitán Reynolds había sido la cara visible del departamento durante la última década. El hombre que se había presentado ante las cámaras prometiendo justicia a las familias de las víctimas. ¿Crees que lo estaba encubriendo? Creo que hacía más que encubrirlo. Encontré sus registros financieros personales de hace 30 años. De repente, obtuvo dinero justo cuando estos casos quedaron sin resolver. Alguien le pagaba para que mirara hacia otro lado. Marcus apareció en la puerta, con expresión sombría. Era obvio que había estado escuchando. «Hay más», continuó Morrison. «He estado investigando la estructura corporativa de Blackwood Industries. El almacén donde encontraste esa unidad es propiedad de una empresa ficticia vinculada a ellos desde los años 80. Sara, creo que te topaste con una escena del crimen que ha estado sellada durante décadas». Ella cerró los ojos tratando de procesar la magnitud de lo que habían descubierto. ¿Y el hombre que nos ha estado persiguiendo? ¿Vincent Kane? Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Kane no existe oficialmente, pero encontré referencias a él en algunos archivos confidenciales antiguos. Es lo que llaman un solucionador, alguien que se encarga de problemas que no se pueden resolver por vías legales. Se dice que lleva 30 años trabajando para las mismas personas. El bebé dio otra patada fuerte y Sara hizo una mueca de dolor. «Morrison, no puedo seguir huyendo. Estoy embarazada de 7 meses. Estoy agotada y...» Un fuerte estruendo procedente del exterior la interrumpió. Marcus ya se había puesto en movimiento, cerrando las cortinas y cogiendo el rifle que había colocado junto a la puerta. «¿Qué ha sido eso?». La voz de Morrison crepitaba al otro lado del teléfono. «Tengo que colgar». Sara terminó la llamada y siguió a Marcus hasta la ventana. A través de un hueco en las cortinas, pudo ver un todoterreno negro avanzando lentamente por el camino de tierra hacia la cabaña. «¿Cómo nos han encontrado?», susurró. Marcus apretó la mandíbula con fuerza.
Ahora eso no importa. Por la puerta trasera. Nos vamos. Pero mientras se dirigían hacia la parte trasera de la cabaña, Sara vio otro vehículo que salía de entre los árboles detrás de la propiedad. Estaban rodeados. El espacio debajo del suelo, dijo Marcus, levantando una sección de tablas sueltas cerca de la cocina. Métete ahí. No te voy a dejar. Tú no me vas a dejar. Voy a ganar tiempo. Le puso un pequeño dispositivo en la mano. Un localizador GPS. Si me pasa algo, Morrison te encontrará. El sonido de las puertas de los coches cerrándose con fuerza resonó en la parte delantera de la cabaña. Se oyeron pasos pesados en el porche. Sara se agachó torpemente en el estrecho espacio debajo de las tablas del suelo, con su vientre embarazado, dificultándole cada movimiento. Marcus volvió a colocar la tabla encima de ella justo cuando la puerta principal explotó hacia adentro. A través de los huecos entre las tablas del suelo, podía ver botas moviéndose por el suelo de la cabaña. Varios pares. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que lo oirían. ¿Dónde está, Marcus?, dijo una voz culta y tranquila. Vincent Kane. ¿Quién? La voz de Marcus era firme, desafiante. No insultes mi inteligencia. Hemos rastreado tu teléfono hasta esta zona. Sarah Coleman tiene algo que pertenece a mis jefes y ellos lo quieren de vuelta. No sé de qué estás hablando. Se oyó un ruido que Sara no supo identificar, seguido de una brusca inspiración de Marcus. Una silla se arrastró por el suelo. Déjame ser más directo, continuó Kane. Hace 30 años se hicieron ciertos acuerdos comerciales, acuerdos que han sido muy rentables para todas las partes involucradas. La señorita Coleman tiene pruebas de estos acuerdos, y esas pruebas deben desaparecer junto con cualquiera que las haya visto. El bebé se movió dentro de ella, y Sara se mordió el nudillo para no gritar, cuando una contracción le recorrió el abdomen. Ahora no. Por favor, ahora no. Lo que pasa con los secretos, la voz de Kane se acercó al lugar donde ella se escondía, es que solo son peligrosos cuando hay gente viva para contarlos. La señorita Coleman parece entender que esto es más importante que su apuesta de $20. La pregunta es, ¿lo entiendes tú? El almacén parecía una tumba, en la oscuridad previa al amanecer. Maya se apoyó contra la fría pared metálica, agarrando con fuerza la memoria USB que casi le había costado todo. Su respiración era entrecortada, visible en el aire gélido, y luchaba por mantener el silencio, mientras los pasos resonaban en algún lugar del laberinto de almacenes que tenía delante. El detective Rodríguez había sido claro por teléfono. Quedamos en el almacén 247 a las 5:00 a.m. Ven sola, no confíes en nadie más. Pero ahora, agazapada en las sombras con el corazón latiéndole con fuerza, Maya se preguntaba si había cometido un error fatal. El mismo instinto que la había mantenido con vida durante las últimas semanas le gritaba advertencias. Algo no estaba bien. Un haz de luz barrió el pasillo, y Mia se encogió aún más en el hueco. Se acercaban unas botas pesadas, con un ritmo deliberado y depredador. No era el paso rápido y eficiente de Rodríguez. Esos pasos pertenecían a alguien que disfrutaba de la casa. Sé que estás aquí, Maya. La voz era tranquila, casi conversacional. No tienes a dónde huir. Lo reconoció inmediatamente. El jefe Brennan, el hombre que había jurado protegerla, que había prometido que el departamento la mantendría a salvo. El hombre cuya firma había encontrado en los registros de pruebas de hacía 30 años, cuando era solo un policía novato que ayudaba a encubrir un asesinato. Deberías haber cogido el dinero y haber desaparecido, continuó Brennan, con su linterna proyectando sombras salvajes en las paredes. $500,000. Una nueva vida para ti y tu bebé. En lugar de eso, tuviste que hacerte la heroína. La mano de Maya se movió instintivamente hacia su vientre. Ya estaban en el 7º mes, y el bebé había estado inquieto toda la noche, como si sintiera su miedo. Tenía que acabar con esto, pero no aquí, no así. Lo curioso es que la voz de Brennan se acercaba. Rodríguez realmente creía que ibas a reunirte con él.
Los pobres bastardos probablemente siguen esperando en ese aparcamiento al otro lado de la ciudad, preguntándose dónde estás. La distracción. A Maya se le heló la sangre al darse cuenta de lo bien que la habían engañado. Brennan había interceptado la llamada y la había enviado al lugar equivocado mientras mantenía alejado a Rodríguez. No iba a llegar ningún refuerzo. Sacó el teléfono del bolsillo, con los dedos temblorosos, e intentó escribir un mensaje a Rodríguez, pero la luz de la pantalla era demasiado brillante, demasiado visible. Antes de que pudiera escribir una sola palabra, la luz de Brennan la encontró. «Ahí estás». Maya corrió. El almacén estalló en caos mientras ella corría entre las unidades de almacenamiento. Los gritos de Brennan resonaban detrás de ella. Su vientre agrandado le hacía perder el equilibrio, haciendo que cada paso fuera peligroso, pero la adrenalina la impulsaba hacia adelante. Necesitaba distancia, necesitaba tiempo para pensar. Detrás de ella, más voces se unieron a la persecución. Brennan no había venido solo. Maya se metió en un pasillo lateral, jadeando. La salida estaba bloqueada. Podía oír cómo cerraban las entradas principales, pero aquel lugar era un laberinto. Si podía llegar al muelle de carga trasero, si podía encontrar una salida. Maya, una voz diferente, una que la hizo quedarse paralizada. Maya, no pasa nada. Soy Rodríguez. El alivio la inundó, tan intenso que casi se derrumba. Detective Rodríguez, estoy aquí. Brennan, celo de Brennan. Rodríguez apareció al final del pasillo, recortado contra la luz lejana. Llevaba meses siguiéndole la pista. Tenía razón en todo. Maya se acercó a él, pero luego dudó. Había algo extraño en su postura, la forma en que se mantenía, demasiado rígido, demasiado controlado. «¿Dónde está tu refuerzo?», preguntó con cautela. «Afuera, esperando mi señal». Se acercó y ella pudo verle la cara. Su expresión era extraña, demasiado tranquila, demasiado satisfecha. La memoria USB, la necesito ahora. Las piezas encajaron con una claridad repugnante. Rodríguez no había estado investigando la corrupción, había sido parte de ella. Todo este tiempo les había estado pasando información, yendo un paso por delante. «Tú mataste a Sara», susurró Maya. Su sonrisa era fría. «Sara se volvió codiciosa, igual que tú te estás volviendo codiciosa». Maya retrocedió, pero no tenía a dónde ir. El pasillo era un callejón sin salida. ¿Cuánto tiempo? 28 años. Entonces era joven. Necesitaba el dinero. Un chico rico sufre una sobredosis en una fiesta y, de repente, todo el mundo lo llama asesinato. La familia Hartwell hizo que nos compensara perder algunas pruebas, hacer desaparecer el problema. Y ahora tú eres el problema. Rodríguez sacó su arma, pero Maya ya se estaba moviendo. Se tiró hacia un lado cuando disparó el arma, y la bala rebotó en el metal. El dolor le atravesó el costado al caer al suelo, pero se obligó a seguir moviéndose, arrastrándose entre las unidades mientras Rodríguez la insultaba por detrás. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido en un muelle de carga. Ahora Maya no tenía otra opción. No podía quedarse allí. No podía luchar. Se arrastró hacia la parte trasera del almacén, siguiendo las señales de salida de emergencia a través de la penumbra. Detrás de ella, Rodríguez pedía refuerzos, con la voz tensa por la frustración. El muelle de carga estaba vacío, salvo por las sombras y el lejano resplandor de las farolas. Maya se tambaleó hacia la salida, agarrándose el costado, donde la sangre se filtraba a través de su chaqueta. Una figura salió de la oscuridad y Maya levantó las manos en señal de rendición. «Tranquila», dijo la mujer en voz baja. «Estoy aquí para ayudar». Era la agente Chen, del FBI, y apuntaba con su arma a la entrada del almacén, no a Mir. El almacén abandonado olía a óxido y decadencia, y sus ventanas rotas dejaban entrar los rayos de la pálida luz matutina que atravesaban el aire cargado de polvo. Sara se apretó contra un pilar de hormigón, agarrando el sobre de manila que lo contenía todo, las fotografías, los documentos, las pruebas que finalmente podrían poner fin a esta pesadilla. Su bebé pateaba inquieto, como si sintiera el peligro que los rodeaba. La voz de Marcus Holloway
resonó en el cavernoso espacio. Nos has dado mucho trabajo, Sara, pero esto se acaba aquí. Sus pasos crujían sobre los cristales rotos mientras se adentraba en el almacén, flanqueado por dos hombres que ella no reconocía, que no eran policías. Su brutalidad despreocupada se reflejaba en sus movimientos, su disposición a disparar primero y deshacerse de los cadáveres después. La detective Rivera había sido clara en su llamada telefónica susurrada una hora antes. La reunión es una trampa. Holloway no viene a negociar, viene a atar cabos sueltos. Pero Sara no tenía otra opción. El refugio había sido comprometido. Sus aliados estaban muertos o escondidos, y cada hora que retrasaba significaba otra hora para que Holloway consolidara su poder y enterrara la verdad para siempre. Pensó en Tommy Valdés, cuyo asesinato hacía 30 años había desencadenado esta cadena de acontecimientos. Un joven cuyo único delito fue estar en el lugar equivocado cuando Holloway y sus socios decidieron ampliar su operación de blanqueo de dinero. El trastero que había ganado en aquella subasta desesperada había sido la cápsula del tiempo de Tommy, su póliza de seguro que alguien había olvidado reclamar. «Sé que estás aquí, Sara», gritó Olay, con una voz que transmitía una falsa sensatez. «Discutamos esto como personas civilizadas. Tú tienes algo que yo necesito, y yo tengo algo que tú quieres, tu vida, el futuro de tu bebé». Sara cerró los ojos y recordó la conversación que había mantenido 3 días antes con María Santos, la hermana de Tommy. La mujer había llorado cuando Sara le mostró las fotografías. Su hermano joven y sonriente, sin saber que su vida sería truncada por hombres que veían el asesinato como un gasto empresarial. Iba a ser padre, le había susurrado María. Su novia estaba embarazada cuando él murió. Ella perdió al bebé por el estrés. Sara no pasó por alto el paralelismo. La historia se repetía a lo largo de décadas. Otra mujer embarazada atrapada en la red de violencia de Olay oyó pasos que se acercaban a su posición y contuvo la respiración. Uno de los hombres de Olay apareció tras la columna, con el arma desenfundada, pero Sara ya se había puesto en movimiento. Había aprendido duras lecciones durante la última semana sobre la supervivencia, sobre luchar por algo más que por sí misma. El tubo metálico que había encontrado antes le dio en la sien antes de que pudiera levantar el arma. El hombre cayó en silencio, pero el ruido del tubo al golpear el suelo de hormigón la delató. Allí, la voz de Holloway era aguda por la excitación. Sección C, cerca del muelle de carga. Sara corrió, con su embarazo haciéndola torpe, pero la adrenalina dándole velocidad. Podía oírlos detrás de ella, sus gritos resonando en las paredes del almacén. La salida estaba a 50 metros, pero bien podrían haber sido 50 millas. Se agachó detrás de una vieja cinta transportadora mientras resonaban los disparos y las chispas. Volaban de las superficies metálicas a su alrededor. El sobre que tenía en las manos representaba justicia para Tommy Valdés, la rendición de cuentas por décadas de corrupción, pero nada de eso importaba si no sobrevivía para entregarlo. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Rivera. La policía está en camino. Mantén tu posición. Pero mantener su posición no era una opción cuando el hombre que quedaba de Holloway la flanqueaba por la izquierda. Sus pasos eran cuidadosos y deliberados. Sara vio una escalera de servicio que conducía a una pasarela superior y comenzó a subir. Sus movimientos se veían entorpecidos por su vientre hinchado, pero impulsados por la desesperación. «Solo estás haciendo lo más difícil para ti misma», Holloway le gritó. «Ese sobre contiene copias, ¿verdad? Eres demasiado inteligente como para no tener un seguro. Así que hagamos un trato. Destruyes todo, desapareces en algún lugar agradable, y tu bebé crece con una madre». Sara llegó a la pasarela y siguió avanzando, dirigiéndose hacia las oficinas administrativas del almacén. Si conseguía llegar a la parte delantera del edificio, tal vez los refuerzos de Rivera llegarían a tiempo. La alternativa, continuó Holloway, con la voz cada vez más cercana, es que encontremos todas las copias de seguridad, a todas las personas con las que has hablado, y les hagamos lo mismo
¿Qué te vamos a hacer a ti? Pero Sara ya no escuchaba. Había visto algo a través de la ventana mugrienta de la oficina que tenía delante. Vehículos policiales rodeaban el edificio. Los agentes tomaban posiciones detrás de sus coches. Rivera había cumplido. El sonido de pasos en la pasarela metálica detrás de ella hizo que Sara se girara. Jolai estaba allí solo, con su traje caro, incongruente en el entorno industrial, y su rostro mostrando la tensión de un hombre que veía cómo se desmoronaban 30 años de cuidadosa construcción. Última oportunidad, dijo, levantando su arma. El sobre, y tal vez vivas para ver nacer a tu hijo. Sara miró la prueba que tenía en las manos. Luego, al hombre que había matado para mantener sus secretos enterrados. A través de la ventana, podía ver a los agentes del SWAT preparándose para irrumpir en el edificio. Tienes razón en una cosa, dijo en voz baja. Soy demasiado inteligente para no tener un seguro. El almacén parecía una tumba en la oscuridad previa al amanecer, con cada sombra ocultando posibles amenazas. Maya se pegó a la fría pared metálica. El detective Rodríguez estaba a su lado, ambos atentos a cualquier sonido que pudiera indicar que los hombres de Blackwood los habían encontrado. La memoria USB, que contenía décadas de pruebas, parecía pesar 1000 libras en su bolsillo. Van a registrar este lugar sistemáticamente, susurró Rodríguez, comprobando su arma. Tenemos que movernos antes de que bloqueen todas las salidas. La mano de Maya se movió instintivamente hacia su vientre. El bebé había estado inquieto toda la noche, como si sintiera el peligro que los rodeaba, embarazada de 8 meses y huyendo para salvar su vida. No era así como había imaginado que terminarían las cosas cuando había apostado sus últimos $20 en ese trastero hacía solo unas semanas. El sonido de los vehículos que se acercaban los hizo quedarse paralizados. A través de una ventana mugrienta, Maya pudo ver SUV negros posicionándose alrededor del edificio. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras contaba al menos 8 vehículos, cuyos ocupantes ya se movían con precisión militar. Allí, Rodríguez señaló una escalera de servicio que conducía al tejado. Es nuestra única oportunidad. Maya miró hacia arriba, a los 9 metros de altura, y luego hacia abajo, a su vientre hinchado. No puedo hacerlo. No así. Tienes que hacerlo. Esa prueba es lo único que os mantiene con vida a ti y a tu bebé. El sonido de la puerta principal, al ser derribada, resonó en todo el almacén. Le siguieron gritos y pasos mientras hombres armados se dispersaban por el edificio. Maya agarró el primer peldaño de la escalera y se impulsó hacia arriba, a pesar de la incómoda distribución del peso. Rodríguez la seguía de cerca, listo para cogerla si se caía. Cada peldaño era una agonía. Sus músculos gritaban de dolor y el bebé pateaba violentamente contra sus costillas. Debajo de ellos, los haces de luz de las linternas barrían la oscuridad, acercándose cada vez más. Ya casi estamos, animó Rodríguez mientras se acercaban al panel de acceso al tejado. De repente, un haz de luz iluminó la base de la escalera. ¡Arriba!, gritó alguien. Rodríguez sacó su arma y disparó varias veces hacia abajo, ganando unos segundos preciosos mientras los buscadores se lanzaban a cubrirse. Maya atravesó el acceso al tejado, jadeando cuando el aire frío de la noche le golpeó la cara. La ciudad se extendía ante ellos, y el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte oriental. El edificio adyacente, dijo Rodríguez, señalando un hueco de unos 2,5 metros. Podemos saltarlo. Maya miró el abismo entre los edificios y luego su abultado vientre. ¿Estás loco? Blackwood está aquí arriba con ellos. Lo vi en el almacén. No va a dejarnos escapar. Como si sus palabras lo hubieran invocado, la puerta del acceso al tejado se abrió de golpe. Aparecieron 3 hombres armados, seguidos por la figura canosa del propio senador Blackwood. Incluso en la penumbra, Lightler pudo ver el frío cálculo en sus ojos, la misma mirada que se había capturado en aquellas fotografías de hacía décadas, que lo mostraban en escenas del crimen que más tarde había encubierto como joven fiscal.
Señora Chen, llamó Blackwood, con una voz inquietantemente tranquila. Me ha causado muchos problemas, pero aún podemos resolver esto de forma amistosa. Rodríguez mantuvo su arma apuntando al grupo. Se acabó, Blackwood. El FBI ya tiene copias de las pruebas. Blackwood sonrió. El detective Rodríguez, siempre tan idealista. ¿De verdad cree que esto terminará con mi arresto? He pasado 40 años construyendo redes, acumulando favores, asegurando mi supervivencia. Estas pruebas desaparecerán igual que lo hicieron los archivos originales. Esta vez, no dijo Maya, con una voz más firme de lo que se sentía. Ahora hay demasiada gente que conoce la verdad. La verdad es subjetiva, querida. La historia la escriben los que tienen el poder. Blackwood hizo un gesto a sus hombres. Llévenlos. Rodríguez abrió fuego mientras los hombres avanzaban. Maya corrió hacia el borde del edificio, con la mente a 1000 por hora. La distancia hasta el edificio contiguo era imposible en su estado, pero quedarse significaba una muerte segura. Pensó en su bebé, en la vida que crecía dentro de ella, en el futuro que pendía de un hilo. A sus espaldas estallaron los disparos. Rodríguez gritó, y ella lo oyó golpear con fuerza el tejado. Se volvió y lo vio agarrándose el hombro, con la sangre resumando entre sus dedos. Los hombres de Blackwood se acercaban. La memoria, señora Chen, dijo Blackwood, extendiendo la mano. Dámela, y tal vez tu hijo crezca sin una madre en prisión, o algo peor. Los dedos de Mir se cerraron alrededor de la memoria USB. 40 años de corrupción, asesinatos y conspiraciones. Todas las pruebas necesarias para derribar a uno de los hombres más poderosos del Estado. Miró la luz creciente en el horizonte, luego a Rodríguez, que luchaba por mantenerse consciente. Tiene razón en una cosa, le dijo a Blackwood. La historia la escriben los que tienen el poder. Sostuvo la memoria USB sobre el borde del edificio, con la mano temblorosa. Pero a veces el poder cambia de manos. La compostura de Blackwood se resquebrajó por primera vez. Está fingiendo. Si destruye eso, no le quedará nada. Ma sonrió y llevó la mano libre a su vientre, donde su hijo dio otra patada, como para animarla. Lo tengo todo.